Bueno, vamos a hacer ahora como tal entonces la suma de la potencia. Nosotros vimos que aquí, por ejemplo, tenemos la suma de 4630 que no rebasa los 5000 kilowatts. De hecho, pues aquí es recomendable a lo mejor trabajarlo con kilowatts, sino como con watts, como yo lo tengo. Al final vamos a hacer la suma y ponerle el título. Y pues como dice la norma, pues como es un sistema monofásico, vamos a hacerlo entonces en una sola fase. En el video anterior hicimos un ejemplo de balanceo de cargas, pero en este caso, pues como es un sistema monofásico, no lo llevaría. Y acá vamos a ver entonces cómo calcular la tubería. Entonces aquí yo te muestro una tabla donde ya viene pues un estándar de cómo saber cuántos conductores llevar en cada tubería. Y para eso pues necesitamos entonces saber que para 127, por ejemplo, el voltaje que tiene, y en el calibre 10 pues nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuántos cables entran en este elemento. Y como es un sistema monofásico de 127, pues sabemos que es tierra, fase y neutro. Entonces lo que vamos a hacer es meter 3 conductores en esta tubería. Entonces aquí vamos a buscar entonces en la tubería, vamos a buscar acá, por ejemplo, qué conductores hay. Por ejemplo, tenemos esta que es del número 10 para un calibre de media. Tenemos, por ejemplo, que entran hasta 5 cables. Acuérdate que en este caso la tabla esta respeta lo que es el 40% pues de espacio que dice la norma para el conductor. Entonces esta tabla ya resuelve ese problema y no vamos a tener ningún detalle. Entonces lo que vamos a manejar aquí pues es un calibre de media, bueno, un diámetro de media. Y pues no, bueno, aquí lo estoy poniendo en media, pero realmente me dice arribita que lo necesito trabajar en milímetros, entonces voy a poner 16. Aquí está mal, no debe de ser 16, no debe de ser milímetro cuadrado, voy a centrarlo y voy a corregir eso que está acá. Entonces es tubería en milímetros. Ya que corregí esto, voy a hacer entonces para todos los demás pues el mismo cable, porque si te das cuenta en la tabla vamos a ver cómo pues para todos debe de aplicar entonces la misma. Entonces quiere decir que hasta 5 conductores del mismo tamaño pues caben, y entonces vamos a utilizar entonces la misma del 16 para todos. Ok, entonces 5 conductores mínimo y 5 conductores máximo. Entonces, como todos es un sistema monofásico y los de en medio son sistema bifásico, aún así, acuérdate que el sistema bifásico va 2 fases, una tierra, y el trifásico son 3 fases y una tierra. El neutro no se considera en este caso, ¿vale? Y por norma, también otra cosa, o puedes calcular lo que es el diámetro del cable de la tierra, un diámetro menor al que venga dentro de los calibres que te hayan dado. Pero, pues obviamente, eso te dice la norma, pero nosotros vamos a intentar que todos sean del mismo calibre para este cálculo. Ya si en la vida real tú quieres manejar un calibre menor, lo puedes hacer, ¿vale? Para que entre, no sé, y aquí pues obviamente lo voy a hacer, la voy a ir poniendo. Ya que tengo esto, pues obviamente ya voy a ir a la parte que dice acá ubicación. Y perdón, algo que se me olvidaba en estas tablas es que abajo también hay calibres mayores. Por ejemplo, está 3 ceros, 4 ceros, de 250, 300, 350. O sea, son calibres más grandes y obviamente ahí, por ejemplo, pues no entran las primeras, ¿no? De ahí te va diciendo, por ejemplo, que en el de 35 milímetros a duras penas entraría un cable del 250 y así. Entonces esta tabla te va a servir bastante bien porque te facilita lo que es el cálculo del predimensionamiento del conductor con el tubo. ¿Ok? Y ya pues obviamente es más fácil. Ahí te dejo entonces esta tabla para que la analices y vamos a poner entonces la ubicación. Aquí vamos a poner cuántos elementos hay en cada lugar. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque si no esto pues, nos vamos a llevar un buen tiempo. Y lo que vamos a hacer es ubicar qué cosas hay en cada elemento. Entonces, por ejemplo, acá puse que hay 4 lámparas en cocina, tantas en comedor, tantas en sala, en cochera, en baños. Entonces, lo vamos distribuyendo así para que en este espacio se ponga la demanda de los elementos que tenemos del lado izquierdo. Y ya tendríamos con eso todo listo. Ya que tenemos entonces, pues ya también llena esta tabla, vamos a ver la suma de la carga que tenemos aquí, carga final. Y vamos a poner entonces todo esto en watts. Aquí se me va a pasar y algo que no puse es que la unidad debe de ser en kilowatts, porque acuérdate que la norma te maneja como tal una norma, una regla donde te dice que hasta 5000 kilowatts es el sistema monofásico, bifásico de 5 a 10 y trifásico de 10 a 15.